buenos días, tardes o noches, desde cualquier latitud en la que me estén escuchando. Yo soy Gaby y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cultura Breve. Hoy les tengo preparado un programa donde voy a hablarles sobre algunos libros de terror que he leído, algunos libros un poco más enfocados en el suspenso, pero que también son ideales para leer en estas épocas del año, no solamente en octubre, noviembre, sino en estas épocas casi decembrinas. Hace algunos años escribí en mi blog varias entradas sobre libros de terror. En ese entonces pretendía hacer una especie de especial de Halloween, incluyendo 5 libros aproximadamente de terror que había leído con el paso de los años y que me parecían adecuados para estas fechas. Además de mencionarles estos 5 libros y alguno que otro que haya leído más recientemente, también quiero comentarles acerca de una serie de libros que en una entrada de mi blog los titulé como libros perturbadores que no te dejarán dormir. Quizá no es tanto así, depende muchísimo de tu bagaje previo, del tipo de lectura que tengas y de lo impresionable que seas. Pero me parece también muy interesante y muy importante tener este tipo de lecturas, este tipo de conocimiento sobre algunos de los libros que han perturbado, por decirlo así, a una que otra persona. Quizá los hayas leído antes, quizá no. Te invito a que después de escuchar este podcast puedas buscar reseñas, opiniones y demás para saber si serás uno de los tantos perturbados por este tipo de literatura. Muy bien. El primer libro del que quiero hablarles, voy en orden cronológico, es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrito por Robert Louis Stevenson en el año de 1886. Pues bien, este libro goza, podemos decirlo así, de fama, no tanto por el libro quizás, sino más por las adaptaciones que hemos venido teniendo desde hace muchísimos años. Me refiero a adaptaciones teatrales, adaptaciones cinematográficas o inclusive por cultura general sabemos quién es Dr. Jekyll y quién es Mr. Hyde. Nos hacemos una idea de este hombre que una parte de su personalidad o la mitad, como nos lo han pintado diferentes adaptaciones, es malo y la otra parte es buena. Pues bien, yo también tenía este concepto, esta idea preconcebida sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y al leer el libro he de decir que tal vez no me sorprendió tanto como esperaba, porque cuando ya tienes información previa sobre algún libro, como igual sucede por ejemplo con Drácula, un poco, porque obviamente cuando lees Drácula te das cuenta de que no tiene de que hay adaptaciones que se acercan, pero que no captan tal vez totalmente la esencia de lo que es el libro. En este caso también Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un libro bastante corto, aproximadamente tiene 100 páginas. Se podría considerar más que una novela, un relato largo, pero bueno, eso ya es percepción de cada persona. Y este tipo de literatura psicológica es muy buena. Es un terror psicológico un poco más enfocado hacia el suspenso que hacia el terror, pero me parece que es brillante la forma en la que Robert Louis Stevenson describe la psique humana y cómo el hecho de plasmar tanto el lado bondadoso, podemos decirlo, de alguna persona y al mismo tiempo su lado malévolo, pero a niveles exponenciales. Con esto último me refiero a que el escritor exploró una faceta que podemos decir tal vez un tanto más enfocada por algunas personas a un padecimiento psicológico o un padecimiento mental hacia la maldad, o en algún caso un poco más enfocándonos un poco más en la sociología y en la psicología, podemos decir que es un reflejo de esa parte malévola que vive en cada uno de nosotros, pero llevada, como les mencionaba, a niveles exponenciales. Este libro considero que debe ser un must read
un libro que debe ser leído. ¿Por qué? Porque además de todo lo que nos brinda la historia en sí, es una muestra de la sociedad de la época. Y también porque es un libro bastante entretenido que se divide en dos partes. La primera parte es una especie de thriller policíaco, donde se nos describe todo lo que ha estado pasando, los asesinatos que se han estado dando y cómo un abogado empieza a tener ese tipo de conjeturas y de relaciones entre un tal Mr. Hyde, que es un misántropo, pero no sabe exactamente si es él, pero empieza a sospechar y demás. Y la segunda parte, que es la parte de las revelaciones, por decirlo de alguna forma, que es cuando nos damos cuenta de todo lo que pasó y por qué pasaron las cosas y qué fue lo que lo propició. Un dato bastante interesante del que me acabo de enterar hace apenas unas escasas semanas es que se dice que Robert Louis Stevenson había consumido una poderosa droga y producto de este tipo de alucinación que provocó esta droga en su sistema nervioso fue que pudo concebir o darle quizá una estructura a esta obra. Un dato interesante que agregar a la lista. El segundo libro del que quiero hablarles fue una adquisición que tuve hace algunos años. Lo leí en versión digital, pero había escuchado mucho acerca de él en la red, tanto por su adaptación cinematográfica como por el libro en sí. Les estoy hablando de El bebé de Rosemary o Rosemary Baby de Ira Levin o Ira Levin. Bien, este libro es popular, por decirlo de alguna forma, por el tema que toca, la temática en la que se desenvuelve, además de que la película ha llegado a ser considerada como cine de culto. ¿De qué va este libro? Pues muy bien. La protagonista, Rosemary, está casada con un actor llamado Guy, que lucha por abrirse paso en su carrera. Ambos se mudan a un edificio de apartamentos. Este edificio es muy antiguo, un edificio muy lujoso y tiene un aire un tanto victoriano. La historia empieza a desenvolverse un tanto más cuando uno de sus vecinos, una pareja de sus vecinos llamados los Casbets, empiezan a estar demasiado tiempo con ellos, ¿saben? Empiezan a querer meterse, por decirlo de alguna forma, en su vida y a querer influir en la vida de la pareja, ya sea mediante consejos, mediante pláticas, estar ahí siempre, invitaciones que se hacen ellos mismos y demás. Rosemary empieza a sentir quizá que la cercanía es demasiada, pero en cambio su marido parece sentirse encantado con los vecinos. Poco después su marido consigue un papel muy importante en una obra de Broadway. Rosemary queda embarazada y los Casbets empiezan a sentirse quizás ligeramente muy interesados en este embarazo. Ella se siente cada vez más enferma y más aislada. Además, empieza a sospechar que los Casbets y las demás amistades que tienen estos vecinos quizá no sean tan buenas como ella sospechaba. Pues bien, esta novela nos sitúa en los años 60 aproximadamente, en un Estados Unidos que estaba teniendo constantes cambios. Vislumbramos quizá un poco sobre la vida de la pareja joven, recién casada, de un actor y de una chica ama de casa, la cual fue reprimida en el seno familiar y ahora siente un poco, no voy a decir que una libertad total, pero quizá siente un poco más de libertad, ya que su familia era en extremo religiosa, lo cual pues nos ayuda de alguna forma a formar un contexto previo de la vida de Rosemary y nos da una base explicativa del cómo afrontan los problemas Rosemary y cómo quizás en esa época gran sector de la población de clase media a clase media alta de Estados Unidos resolvía los problemas, o el enfoque que se tenía en ese momento, un enfoque bastante religioso de decir. Pues bueno, la novela es catalogada como terror. Para mí quizá no fue tanto de terror, tiene sus puntos, sí, sus puntos álgidos. Lo catalogaría como narrativa.
quizá narrativa solamente. Es una narración en sí de la vida matrimonial, que este ejemplo lo vemos más reflejado en Guy, el marido de Rosemary, que busca abrirse paso a través de cualquier medio. Y de eso nos daremos cuenta con la lectura subsecuente de este libro. Está escrita en tercera persona, pero es notorio el enfoque totalitario prácticamente que se tiene de Rosemary y sus emociones, sus pensamientos. Es una centralización del personaje con respecto a su marido. De aquí podemos ver mucho de la dependencia que tenía Rosemary hacia su marido y la fe ciega e incuestionable. Quizá también es lo que me gusta de este tipo de libros, que no es solamente, me explico, no es un libro solamente que nos hable, por ejemplo, de la dependencia hacia su marido, sino que nos da una base explicativa del por qué. No con esto intento justificar, y supongo que el escritor tampoco quería justificar el personaje, sino que nos da una base y nos explica el por qué puede que Rosemary sea así. Bueno, en cuanto al título, en inglés me parece adecuado, porque en inglés se llama Rosemary's Baby y en español se llama La semilla del mal, creo, o algo así. Permítanme. Hay un poquito de controversia en cuanto al título, porque es un título bastante revelador en la traducción al castellano. En inglés el libro se llama Rosemary's Baby, o El bebé de Rosemary, que sería la traducción adecuada, creo yo, pero en castellano le han titulado La semilla del mal. Entonces, ese título funge bastante como spoiler, además de que me parece un título bastante dramático, pero pues bueno, no soy traductora para juzgar esto. ¿Qué más? Bien. Este libro también predispone al lector a encontrar una narración de temas sobrenaturales. No negaré que cualquiera engancha y atrae a los compradores, por eso quizá el título sea conveniente. Qué sé yo. Bien, en cuanto a los personajes, este libro puedo decir que está hecho de personajes más que de la trama en sí, o más que de la historia en sí. Rosemary nos puede parecer quizá una mujer ingenua de primera instancia, lo cual en la mayor parte del libro la acompañamos en la pérdida de su voz, la pérdida de su autonomía, de sus decisiones y de su personalidad. Vemos cómo su personalidad se va distorsionando con el paso del tiempo. Y quizá sí, el libro también nos hace pensar que su contexto social, que su educación previa, la hace tomar el tipo de decisiones que toma sin cuestionarse tanto, y cómo la dependencia en ocasiones puede facilitar la toma de malas decisiones o decisiones poco inteligentes en este caso. En su marido, en Guy, que es el otro protagonista, podemos decirlo así, vemos ejemplificado perfectamente el sueño americano. Vanidad, interés, narcisismo, éxito, fama, en una sola persona. Me pareció un personaje banal, bien construido, pero muy banal. Y me gusta eso, me gusta que el autor se tomó el tiempo de darle a este personaje este carácter de vacío. ¿Qué opino de este libro? Bueno, al ser una obra de ficción, me parece que tiene mucho sentido, tiene lógica dentro de la fantasía, dentro de la ficción. El autor me pareció que perdió el hilo en ir revelando secretos muy pronto. Es decir, empezó lenta la narración, pero es atrapante. Después va revelando secretos, pero los va revelando muy cerca uno del otro, entonces no te da tiempo quizá de digerirlo, o no se da el tiempo él más bien de explicarlo. Inclusive para un tema sobrenatural, el libro se vuelve bastante predecible, con un final que a muchas personas les gusta, pero el final a mí me parece un tanto precipitado y sin tanto argumento de fondo, desde mi percepción. He de decir que no me gustó tanto como pensé que me gustaría. Sí me enganchó, me desesperó mucho. Fue un libro que sí tenía que tomar mis descansos, no tanto por el terror o por el suspenso, sino por la descripción tan intensa que hizo el autor de la protagonista, que me hacía sentir frustrada de alguna forma. Bien.
Es un libro que está muy bien leerlo. Si no te apetece leerlo, puedes ver la película, que también es una adaptación bastante buena y quizá ejemplifica más la idea que tenía el autor al escribir este libro. De verdad que creo que si ves la película no te pierdes de mucho, prácticamente no te pierdes de nada, quizá de descripciones de sentimientos y demás, pero tu esencia en la película está ahí. El tercer libro del que quiero hablarles fue escrito por el iniciador del horror cósmico. Me refiero a H.P. Lovecraft. Él fue un escritor muy prolífico que, como mencioné antes, instauró el género del horror cósmico, que es un tipo de terror bastante indescriptible con palabras, según yo, porque es un terror que va más allá de todo lo terrenal, podemos decirlo así. Un horror a lo desconocido. Por eso lo titularon así. No tanto terror, sino más bien horror. Porque lo desconocido, que no puedes explicar o que no puedes entender del por qué, no es como los fantasmas, no es como los vampiros o los hombres lobo, que sabes que tuvieron alguna parte humana en algún momento, sino que son criaturas totalmente distintas que no tienen esa parte humana o nunca la tuvieron ni la tendrán. Y el terror a lo desconocido siempre ha sido un tema bastante impactante. En mi caso, creo que he leído poco sobre horror cósmico y me gusta el género del horror cósmico. Definitivamente no lo disfruto, no disfruto leerlo porque creo que ha sido uno de los géneros que más horror, valga la redundancia, me causan. Bien, el libro que leí en este caso se llama Las sombras sobre Innsmouth. Como sabrán, Lovecraft tiene muchos relatos, tiene esta colección, podemos decirlo así, o esta serie de obras que se vinculan mucho con Cthulhu, como quieran nombrarlo, Cthulhu, como quieran nombrarlo, todas las personas lo nombramos diferente, creo. Y como saben, él inició con esto, él inició con este mundo, y hay muchos autores que siguieron o que retomaron esta línea y siguieron con estos mitos. En este caso yo leí, como les comentaba antes, Las sombras sobre Innsmouth. Las sombras sobre Innsmouth se trata sobre un pueblo pesquero que hace muchos años, en ese entonces, en el contexto del libro, fue un pueblo bastante prolífico, un pueblo casi rico, pero que cuando el protagonista va a este pueblo, pues lo encuentra un pueblo prácticamente desolado, un pueblo sumido en la pobreza. ¿Y cuál es la causa? Bueno, la causa se achaca a una epidemia procedente de un barco y que azotó al pueblo sin piedad. Eso es la historia oficial, podemos decirlo, que se maneja en el libro, pero siempre, como saben, hay voces, hay leyendas, hay rumores, y pues se rumora que hubo pactos con el diablo, pactos que no fueron cumplidos, pactos que tenían que pagarse y pactos que fueron pagados de esa forma. Son pocas las personas en el libro que se aventuran a viajar a este pueblo, ya que muchos extranjeros que iban o personas ajenas totalmente al pueblo iban y ya no volvían nunca o desaparecían y demás, ya saben, ese tipo de historia y de misterio que hay alrededor de los pueblos fantasma, alrededor de lo desconocido. Bueno, pues pese a todo, el protagonista de nuestra historia viaja ahí. ¿Por qué? Porque se ve motivado por sus recuerdos familiares, por sus orígenes y demás. Se siente atraído hacia este pueblo y decide visitarlo. Va, no totalmente visitarlo per se, sino que va de pasada, entonces decide llegar al pueblo, ¿no? Pero pues bueno, para su desgracia y para nuestra ventaja, se ve obligado a pasar la noche en el pueblo. Y esa noche cambió totalmente su perspectiva sobre la vida. Creo yo que Lovecraft tuvo un legado maravilloso. Hace unas descripciones de escenarios muy buenas, pero creo que su fuerte era describir las emociones.
cuando un autor logra describir el terror y logra ponerte en un mood de ansiedad, creo que es algo sorprendente que a través de las palabras y a través de la imaginación logres entrar en un estado de este tipo, es decir, experimentar las emociones que atraviesa el protagonista. Es algo que siempre me va a parecer impresionante, más en este género, porque el género de terror es un género difícil, considero yo. He leído algunos libros de terror que no me han parecido buenos en absoluto, que no me han generado ni tensión ni esa sensación de terror. Y con Lovecraft, cada relato que he leído de él, cada libro que he leído de él, logra transportarme y logra hacerme sentir esa ansiedad incluso. ¿Y en qué hace Lovecraft? Lovecraft juega con la duda, con la curiosidad, con la desesperación. Es experto, considero yo, en hacerte desear más, hacerte querer saber más, porque su narración hay un momento de su narración en que es muy trepidante, una narración que te hace desear saber qué pasó después de, y después de, no te deja vivir en paz. Maneja mucho algo que me gusta llamar a mí el juego de las escondidas en la literatura, porque yo sé que han jugado a las escondidas, entonces creo que recordarán la sensación que tiene una persona cuando está escondida y la están buscando. Esa sensación entre ansiedad, entre excitación, miedo y demás. Ahora, imaginen esa sensación, pero en espera de que algún monstruo sobrenatural alienígena te encuentre. Es lo que hace Lovecraft en muchos de sus libros, en muchos de sus relatos. Y eso crea un terror bastante intenso. Bueno, en algunas ocasiones la descripción de los monstruos es un poquito quizá vaga, porque el horror cósmico son de criaturas que las personas nunca hemos visto y criaturas que no nos podemos imaginar. Entonces es quizá la magia o quizá la ventaja o el truco que hay aquí es que cada persona se los puede imaginar totalmente diferentes porque no hay una imagen específica. Sí, hace poco salió un bestiario de los monstruos de Lovecraft que es muy bueno, se los recomiendo también. Si han leído alguno de los libros de Lovecraft y tienen alguna idea de cómo ustedes lo veían y cómo se lo imaginaron otras personas basados en las descripciones de Lovecraft, es muy enriquecedor verlo. Y en muchas ocasiones te sorprendes de que tenías una idea más o menos similar, o en ocasiones era totalmente dispar. Y en esta historia pues tenemos a un joven, como les comenté antes, que pese a las advertencias de toda la gente de que no fuera a Innsmouth, no le importa, va. Es nuestro típico protagonista que no cree en las leyendas, que no cree en nada, entonces él decide ir porque cree que es una artimaña turística y demás. Bueno, la historia pues estriba en el descubrimiento del misterio de lo que es real y lo que no es real en el pueblo. Tiene bastantes diálogos internos y una sombra que siempre está sobre él, podemos decirlo así. Entonces es lo que le carga la parte terrorífica a la novela. Es una novela breve pero muy intensa. Ese tipo de historias dejan más dudas que respuestas. Así que, y si disfrutan del horror cósmico, les recomiendo muchísimo que lean a Lovecraft, o si no lo han descubierto, también les recomiendo mucho que lean algunos de sus relatos. No solo de horror cósmico, Lovecraft también tuvo sus momentos en los que manejaba un terror gótico, podemos decirlo así, y son cuentos muy buenos, muy buenos. Y sí, dense una oportunidad con él, les aseguro que les va a encantar este autor. El siguiente libro del que quiero hacerles mención es en sí una historia de fantasmas, una historia bastante conocida, ya sea por el imaginario colectivo, por alguna adaptación o simplemente porque ha sido muy mencionada. Ha sido muy mencionada esta historia en blogs, en videos y demás. Les hablo de La Vuelta de Tuerca,
u Otra vuelta de tuerca, y tiene diferentes variaciones en el título. Este libro fue publicado originalmente en 1898 y pertenece al género de terror y de thriller. Bien, Otra vuelta de tuerca es considerada la historia de fantasmas por excelencia, y además de que marcó un hito en la literatura universal. ¿A qué me refiero con esto? Marcó un hito en la forma de escribir, en la forma de presentar este concepto, podemos decirlo así, o esta forma de escribir, donde el lector puede desviarse hacia alguno de los dos caminos, es decir, como hacia varias opciones, y no solamente dos caminos. En ocasiones puedes tener diferentes pensamientos y diferentes variaciones de las posibles respuestas o de las posibles hipótesis y teorías que te formulas con este libro. Es decir, dar tu propia vuelta de tuerca. Por eso se llama el libro así, Otra vuelta de tuerca, porque el final es bastante bueno. Creo que es uno de los libros que más me ha hecho pensar para ser del género de terror. Es un libro que en cierta parte se convierte en introspectivo, en cierta parte cuando no tienes terror. Hay muchas personas que este libro no les produce nada, no les provoca terror, no les provoca nada. En mi caso, sí me provocó terror. ¿Por qué? Porque tuve la brillante idea de escucharlo en audiolibro. Y sí, hubo un programa de radio español dirigido por Juan José Plan, donde narraba historias de terror mayormente. También narraba historias de otro género, pero eran radionovelas. Entonces usaban mucho los efectos, usaban mucho las voces, y la voz que utilizaban en ese tipo de relato particularmente era una voz bastante inquietante. Además de toda la atmósfera de la que te carga en sí la novela. Es una muy atmosférica, bastante atmosférica. Lo que hice en este caso fue sumergirme totalmente en la historia. Me sumergí bastante porque estaba escuchando la radionovela. En ocasiones había capítulos que los releía, o si no, algunos capítulos los leía, otros eran en audiolibro. Y al final de terminar el libro y de quedarme con ciertas inquietudes y demás, decidí ver la adaptación cinematográfica, una de las primeras, creo, adaptaciones. Déjenme recordar, o déjenme buscar por aquí el dato, aquí está, de una adaptación cinematográfica que se hizo de este libro, que se tituló The Innocents, que fue un film británico realizado en 1961 por Jack Clayton, y que fue uno de los mejores films de terror psicológico de la época. Esto porque, bueno, gracias al manejo que tuvo de las luces y de las sombras y de las actuaciones geniales que tuvo esta película. Entonces esa película me gustó mucho. Fue una película bastante inquietante porque es en blanco y negro, pero va muy adecuada a la narración, ya que yo sí recuerdo que antes de ver la película, la narración me la imaginaba en blanco y negro. Es algo muy extraño que me pasa a veces, pero esta sí me la imaginaba en blanco y negro, no sé exactamente por qué. ¿De qué va este libro? He dado muchas vueltas y no les he dicho de qué trata este libro. Pues bueno, este libro es protagonizado por una joven institutriz al cuidado de dos niños en una mansión de tipo victoriana, y a lo largo de la narración pues intervienen distintas presencias y personajes que tal vez puede que sean sobrenaturales o puede que no. Todo esto se ve agregado, se ve sumado a la extraña desaparición de la institutriz anterior y de un sirviente que murieron previamente. ¿Qué secreto oculta la mansión? ¿Los fantasmas existen o no? Esta es la premisa principal del libro, el descubrir por ti mismo si los fantasmas existen o no, que va de la mano siempre de la institutriz. Bien, pues esta historia tiene una sucesión de personajes para llegar a la institutriz. Esta historia está contada a manera de primera persona y nos narra los sucesos extraños en esta propiedad. Todas las afirmaciones se ponen en tela de juicio. Y el título, pues bueno, como les mencionaba, es un título bastante adecuado. Un título, creo que de los mejores títulos que he leído, que se adaptan totalmente a la historia.
sí, que se adaptan totalmente a la historia. Y lo fantástico, lo impresionante de este libro es que todo va increciendo. Es decir, empieza con una narración normal de una institutriz que va a cuidar niños. Los niños son adorables, los niños son un amor y demás, pero poco a poco empieza a tener este tipo de preguntas sobre si los niños son totalmente buenos, sobre si la sombra que pasó era su imaginación, o sobre qué hay detrás de la ventana. Te sumerge tanto en la historia, en las narraciones, que empiezas a preguntarte realmente si los fantasmas existen o no. En una entrada que publiqué, probablemente les deje el link debajo, sobre la reseña que hice sobre este libro, escribí una zona de spoilers para las personas que ya han leído este libro, porque han de saber que hay dos hipótesis. Hay muchas hipótesis, pero yo en este caso yo consideré las dos más. La primera es los fantasmas no existen y la segunda es los fantasmas sí existen. Entonces, con estos dos supuestos vamos sacando diferentes conjeturas. Recuerdo que ese libro sí me aterrorizó bastante por la forma en que lo leí, la forma en que lo escuché y la situación en que lo hice, porque realmente lo hacía en la noche. Entonces, si quieres vivir la experiencia completa, creo que un audiolibro es bastante bueno para este tipo de lectura, y hacerlo en la noche es bastante bueno también. Si quieres que sea todo más tranquilo y reflexionar un poco más, entonces sí te recomiendo hacerlo de día, pero si deseas vivir la experiencia completa, creo que hacerlo de noche y con un audiolibro es la mejor opción. Ha llegado el turno de uno de mis escritores favoritos, de uno de los escritores por los cuales he tenido más hype, y uno de los primeros que leí. De hecho, puedo decir que fue el segundo libro que leí en mi existencia fue de él. Estoy hablando de Guy de Maupassant, o Guy de Maupassant, un escritor francés del cual he estado prendada durante muchísimo tiempo. Fue un escritor muy prolífico, publicó más de 400 cuentos, inclusive no hay registro totalmente de cuántos cuentos publicó, de cuántos cuentos dejó en el tintero. Y él, lo curioso que tiene él, lo curioso y lo triste, siempre me ha parecido una historia bastante triste en su caso. Al principio él se decantaba mucho por el típico cuento burgués. Con el paso del tiempo él fue enfermando mentalmente, y aproximadamente a sus 30-35 años empezó a decantarse por el género del terror. Esto quizá fue más involuntario que voluntario, ya que muchos de sus cuentos eran visiones que él tenía, eran alucinaciones que él tenía, y me parece bastante triste y bastante trágico que muchos de sus cuentos más conocidos, como El Orla, por ejemplo, haya sido un caso verídico en cierta forma para él. Me parece bastante triste e impactante que su vida haya ido en este espiral. Pero bueno, sin meterme más a la descripción del autor, voy a hablarles de uno de sus libros, que es un libro que a mí me gusta bastante, que encontré casi accidentalmente. Digo accidentalmente porque el libro lo tengo en físico, es de la editorial Valdemar. La editorial Valdemar es una editorial cara, y digo que me costó bastante encontrarlo, no tanto por el precio, sino porque es difícil de conseguir. Hay muchas librerías que no manejan Valdemar, o que si la manejan son precios exorbitantes, y además la colección que tienen en ocasiones no encuentras lo que deseas, o en ocasiones uno no sabe muy bien hacia qué género, hacia qué autores ir, porque Valdemar tiene esta colección de terror sobre autores muy muy poco conocidos, entonces está medio engañoso encontrarlos. Maupassant, como les comenté, tuvo una época de entrar en la fantasía. Él escribía muchísimo realismo, pero en esta época él empezó a escribir o a decantarse por la fantasía. Sus cuentos estaban compuestos de observaciones hechas sobre sí mismo, es decir, experiencias quizá que él tuvo, pero noveladas. El libro del que estoy hablándoles, para no dar tantas vueltas,
Se llama La madre de los monstruos y otros relatos de locura y muerte. El título de este libro es bastante impactante y nos podemos imaginar hacia dónde se enfoca. En este libro pues nos encontramos en primera instancia con que los relatos están distribuidos cronológicamente, es decir, lo que nos permite comparar sus cuentos. Como les mencionaba antes, él tuvo este padecimiento mental. Algunos relacionan con sífilis, hay varias dudas al respecto. Empieza con cuentos totalmente lúcidos, cuentos incluso realistas y demás. Y poco a poco vemos cómo va incursionando más y más en la fantasía y el terror. Y es lo que les digo que me parece bastante triste porque te das cuenta del sufrimiento que tenía el autor de una forma bastante intensa, y te puedes imaginar las sensaciones que tenía él al escribir relatos sobre presencias que él sentía pero nadie más podía ver. Cada que lo pienso, cada que lo recuerdo, me parece una historia bastante triste, por decirlo así. Me parece una historia bastante triste. Volviendo al tema, en este volumen pues encontramos temas que el autor trae a colación una y otra vez en sus relatos. Me refiero a la locura, la perversidad y el miedo. El miedo pues es sobre todo el tema sobre el cual se sustentan y sobre el cual giran la mayor parte de sus relatos. Y es inevitable no sentirse conmovido por la escritura de este autor, que desde sus primeros cuentos en general describe con maestría las emociones humanas, regalándonos joyas y frases bastante buenas. Los cuentos que vienen en este libro se los voy a mencionar para que se den una idea, o si conocen algún cuento, sepan que pertenece a esta colección, pertenece a esta antología y pueden encontrarlo aquí, o si estaban buscando alguno. Bien. Tenemos primero La madre de los monstruos, Junto a un muerto, Aparición, Él, La mano, La cabellera, Un loco, Se vende, La desconocida, Magnetismo, Sobre el agua, El miedo, El lobo, El doctor Heraclius Gloss y por último La leyenda del monte San Michael. Y pues entre mis favoritos o entre los que más me impactaron y o me gustaron, destaco Aparición, Él, La cabellera, Se vende, Un loco y El miedo, que son cuentos bastante intensos, he de decirlo así. En este volumen no se incluye El Orla. El Orla también es un cuento que a mí me dejó con muchas inquietudes, un tanto perturbantes, un tanto de terror. Este cuento solamente lo he leído una vez. No sé si podría leerlo nuevamente porque yo por el autor tengo un gran cariño, si puedo decirlo de alguna así. Tengo un gran cariño por él y cada que leo El Orla o cada que leo El miedo o Un loco o La cabellera me entra mucha nostalgia por su escritura y me entra mucha tristeza de saber la condición en la que estaba, las condiciones en las que terminó, cómo fue que llegó a un sanatorio mental y cómo seguía escribiendo. Es una historia bastante trágica, bastante triste, una historia de terror en la vida real. Y sí, pero si tienen la oportunidad de leerlo, de leer cualquier cuento de Maupassant, háganlo, les aseguro, no hay vuelta atrás cuando uno empieza con Maupassant. En mi blog tengo varias entradas de Maupassant. Pueden buscar en la barra lateral en el buscador Maupassant y van a aparecerles bastantes entradas de él porque, sí, como podrán imaginarse, soy un poco obsesiva. Entonces tengo varios artículos sobre cuentos de él, tengo cuentos incluso para compartir con ustedes. Además de que tengo una especie de semblanza sobre su vida, de qué fue lo que pasó con él, cómo fue que terminó en un sanatorio mental. Si están interesados en ello, les recomiendo que se den una visita por ahí. En esta ocasión, a manera de cápsula, quiero hablarles de un pequeño top que realicé hace algún tiempo sobre 5 libros de terror para no dormir tranquilo nunca más. Sí, ese es el título completo. En primer lugar,
No tengo boca y debo gritar, escrito por Harlan Ellison. Ellison se inspiró en la ilustración de una muñeca de trapo sin boca realizada por uno de sus amigos, para titular y escribir el relato. La historia nos sitúa en un futuro postapocalíptico después de una catástrofe nuclear, donde solamente 5 humanos sobrevivieron y se verán condenados a vivir una existencia horrible a manos de una computadora militar. En segundo puesto, tengo Otra vuelta de tuerca de Henry James, que es una novela perturbadora, intrigante y a veces asfixiante. Debido esto a la atmósfera que les comentaba previamente, es una novela de terror psicológico que solo recomiendo leer si no vas a dormir solo. En tercero es It de Stephen King. Este libro ha sido popularizado por la adaptación que lleva el mismo nombre y la reciente adaptación que salió este año. Pero el libro en sí, nos cuenta una historia de un grupo de chicos que son aterrorizados por un malvado monstruo capaz de cambiar de forma. Esta historia va más allá, como saben, de un payaso. Es un libro que para las personas que lo han leído les parece un tanto perturbador. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, más por flojera que por otra cosa, porque tiene más de sus 1000 hojas, entonces pues sí, se ocupa tener una gran disposición para leerlo. En el número 4 tengo En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft, que este es un claro homenaje a su más grande influencia, Edgar Allan Poe, que me disculparán en esta ocasión por no ponerlo en este top ni en esta lista de libros que les mencioné, pero pretendo mejor dicho, hacer otro podcast hablando ya sea de Poe, hablando de Bram Stoker y demás. De género de terror he de decirles que lamentablemente no tengo un bagaje como me gustaría, no tengo el conocimiento necesario sobre el género de terror, porque es un género que me gusta, pero del cual no he leído muchas cosas. Hay muchos autores que son considerados los padres del terror y yo no los he leído, entonces no me considero apta o no me considero totalmente, o no considero que mi conocimiento me alcance para hablar del género como tal, como de otro tipo de género que he leído más, ¿no? Entonces sí quisiera prepararme mejor para esa entrada, para hacer un trabajo más pulcro sobre Poe, porque creo que Poe es uno de los mejores escritores que han existido y quiero darle un lugar importante en el podcast. Bien, y por último tengo El gran dios Pan de Arthur Machen. Este libro fue la primera novela del autor y fue publicado en 1890. El gran dios Pan fue aborrecido, criticado y denunciado como un libro brutal y repugnante debido a su decadente estilo y extraña sexualidad que se desprende a lo largo de la historia. Tuve un conocido hace tiempo que leyó este libro y me comentó que sí, es un libro bastante intenso, un libro bastante extraño y bastante perturbador. No he tenido la oportunidad de leerlo, como les digo, este tipo de literatura claro que está a la mano de todos, pero en ocasiones no es tan viable acceder a ella. Depende mucho de tu disposición. Si escuchan un perro, discúlpenlo. Habrá una cápsula musical breve en algún momento. Espero que hayan disfrutado este podcast tanto como yo. Si tienen alguna recomendación de literatura, si han leído alguno de los libros que mencioné o consideran que en el top debería entrar otro libro más, o que hay algún otro libro que les gustaría leer o del cual les gustaría que hablara, o algún tipo de literatura, recuerden, solo díganmelo y estoy dispuesta a hacerlo. También les pido consideración por no haber mencionado muchísimos libros de terror que son quizá un tanto más característicos o un tanto más populares y o famosos. Me refiero en este caso a Drácula, Frankenstein, este tipo de clásicos que sí, los sé que son muy importantes, o como El Castillo de Otranto, pero pues iba a darme para un podcast bastante largo, y los libros de los que les mencioné son libros que he leído, libros que me gustaron, libros que considero que son importantes y quizá debiesen leerse, algunos de ellos populares, algunos de ellos no tan populares, pero en este caso mi selección fue basada
en algunas de las entradas, algunos de los posts que publiqué en mi blog, que considero que eran los más completos que tenía, así que si llegase a ver alguna segunda parte de este tipo de libros de terror, con gusto mencionaré a los más clásicos.